Saludos, muy buenas tardes, son las 7:04. En este momento estamos en directo desde Sevilla, dirigiéndonos desde Acción Psoriasis a todo el mundo. Gracias por seguirnos en este experimento. Acción Psoriasis cumple en este año 2013 20 años de existencia y hemos querido celebrar este Día Mundial con un acto muy pegado a las nuevas tecnologías para salvar así las barreras geográficas y ayudar a aquellos afectados con independencia del lugar donde se encuentren. Estamos, pues, como les decimos, ante uno de los actos del 29 de octubre que hemos organizado para ustedes. El pasado martes tuvo lugar nuestro acto central en Madrid y muy pronto vamos a estar también en las ciudades de Ávila, Ciudad Real, Girona y Ceuta. En www.accionsoriasis.org. Esta emisión, como les decimos, es en riguroso directo. Estamos desde Sevilla emitiendo para ustedes y lo vamos a estar aproximadamente durante 50 minutos de emisión. Nos acompañan dos doctoras con las que vamos a hablar esta noche y se las voy a presentar enseguida. A mi lado está la doctora doña Concepción Vejines, que es dermatóloga del Hospital Nuestra Señora de Valme de Sevilla. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Y más allá, al lado de la doctora Vejines, está la doctora Noemí Garrido, reumatóloga del Hospital Virgen del Rocío, también de Sevilla. Doctora, bienvenida y gracias. Muchas gracias. Y nos va a ayudar en este trabajo de recopilación de información, porque ustedes pueden enviarnos ya a partir de nuestras redes sociales cualquier información, la directora de comunicación de Acción Psoriasis, Ana Oliva, que nos acompaña también esta noche. Ana, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias por ayudarnos. Lo dicho, muchas gracias por estar ustedes con nosotros. Ya les hemos presentado a nuestras invitadas que, insisto, van a abrir con nosotros un diálogo importante sobre esta patología, la psoriasis y la artritis psoriásica, porque para nosotros es importante ya desde Acción Psoriasis dedicarnos a esta faceta de la artritis psoriásica que algunos padecemos, yo mismo, por ejemplo, porque puede llegar a ser invalidante y es también un factor importante. De ello se está ocupando también la Sociedad Española de Reumatología, una entidad de gran prestigio. Ana Oliva, como les decimos, nos va a ser la transmisora de las opiniones de ustedes, los usuarios. Pueden usar nuestro Facebook, pueden usar nuestro Twitter, Acción Psoriasis, nuestra web, etcétera, y, como ven ustedes, en el rótulo, en la parte inferior izquierda de sus pantallas, tenemos un hashtag que es el índice que les va a permitir seguir todo el desarrollo de este curso también en Twitter, que es World Psoriasis Day, como se reconoce ya en todo el mundo este Día Mundial de la Psoriasis, que tiene lugar el 29 de octubre. Así pues, gracias, insisto, por acompañarnos. Lo que primero que vamos a hacer de manera introductoria es ver un vídeo de solo 4 minutos de duración que hemos preparado en colaboración con Janssen para que escuchen ustedes la voz de los especialistas y de los afectados. Ellos tienen ahora la palabra. Me llamo Celia y tengo psoriasis y artritis psoriásica desde hace 17 años. Tengo psoriasis desde los 16 años. Desde los 23 años. La psoriasis es un problema inflamatorio que afecta fundamentalmente a la piel. La piel se inflama, está caliente, pica, sangra, se quiebra la piel, aparecen grietas, duele. Hoy por hoy no tiene curación, pero sí que tiene tratamiento para controlarse. Tienes que aceptar que esto vas a tenerlo para siempre, pero que puedes convivir con ello y puedes convivir con ello de una manera buena. Cualquier emoción, cualquier disgusto, cualquier momento de ansiedad, lo noto. Con psoriasis ni te preocupes ni te despreocupes, ocúpate. Eso es suficiente. Tenía mejores momentos, tenía peores momentos. He llegado a estar un 80% de mi cuerpo una placa. Normalmente lo que se hace con los tópicos es lo que los doctores llaman escalones. Si tú te tomas en serio el hacer algo por ti, tienes que tratarte bien. Es así. Pero es la forma que puedes hacer algo por ti. Lo peor es no hacerlo. Yo tengo una niña adoptada y fui a China
y en China me desapareció totalmente. No tiene una generalidad que digas el sol sienta bien y a todos los que tenemos psoriasis nos sienta bien. Pues no. En invierno sí que te molesta más porque le tienes más seco, más seca la piel, necesitas mucha hidratación, pero en cambio también tú te encuentras mejor porque vas tapado. La fototerapia es buenísima para jubilados. Buenísima. De verdad funciona, ¿eh? Pero gente que trabaja va a ser un poco complicado. Es muy buen tratamiento. Si la persona lo tolera, es un tratamiento agradable de hacer. Cuando empiezas con un tratamiento sistémico, sea cual sea, lo importante es que tú estés controlado. El paciente tiene una necesidad importante de hablar de su enfermedad. Tiene una necesidad de expresar hasta qué punto le afecta en su calidad de vida, en su psiquismo, en sus relaciones personales. Si crees que el doctor no te atiende como te debe de atender, pues bueno, pides el cambio de doctor y buscas otro. Cuanto mejor informado esté el paciente, mejor va a comprender su enfermedad y también los tratamientos que están disponibles. Cuanto más sepas de la psoriasis, mejor la vas a entender y mejor la vas a tratar. Y entonces, de repente, tu cuerpo aparece de la cabeza a los pies lleno de placas de psoriasis. Así no se puede vivir. Llevo 7 años tomando un medicamento biológico. Hay fármacos más cómodos y otros más incómodos. Hay pues una pastilla diaria, o una inyección una vez en semana, o una inyección una vez cada 12 semanas. He pasado por todos los tratamientos biológicos, 3, y he fracasado, todos me han ido mal, y ahora estoy con el cuarto, que es el que me está yendo estupendamente. Cuando te cuentan que el prospecto es una manta, es así de grande, ¿vale? Pero los efectos secundarios son nada, un trocito así. Lo que tienen que hacer los pacientes es ir a los especialistas, porque se está investigando cada vez más. Ciencia, la palabra clave es ciencia. Ya han visto ustedes el vídeo, el testimonio de afectados de psoriasis, compañeros nuestros de la asociación y también a los especialistas que colaboran con nosotros. Es un trabajo de años y en este 29 de octubre, Día Mundial de la Psoriasis, centramos nuestros esfuerzos, entre otras cosas, con este experimento de nuevas tecnologías que es esta jornada online que estamos haciendo en riguroso directo. Son ahora mismo las 7:12 de la tarde de este 5 de noviembre, aunque ustedes posteriormente van a poder seguir viendo también esta emisión porque la pondremos a su disposición en la página web. Comenzamos pues el diálogo, la doctora Vejines, la doctora Garrido, que antes he tenido ocasión de presentarle. Doctora Vejines, usted ya a lo largo de su experiencia, ¿qué diferencia encuentra hoy un paciente cuando entra en su consulta, cuando entre mañana afectado de psoriasis con el que entraba hace 15 años? ¿Qué ventajas y qué inconvenientes, si los hay? Sí, también. Fundamentalmente lo que encuentras son ventajas. Los tratamientos han variado muchísimo. Antes el paciente solo teníamos poco más o menos pomada y alguna pastilla que ofrecerle. Hoy tenemos una gran variedad de medicamentos para intentar mejorarle. Eso ha variado muchísimo. El tratamiento del psoriasis en los últimos 10 años ha variado una barbaridad. Ha sido un cambio radical. Doctora Garrido, ¿ocurre también en sus consultas de reumatología? Sí, indudablemente. En los últimos 15 años ha habido un antes y un después, porque nosotros al principio empezamos a utilizar fármacos nuevos diciendo que los pacientes tenían artritis reumatoide y nuestra sorpresa fue que no solo mejoraba la afectación articular, sino que empezó a mejorar en gran medida la afectación cutánea. Se lo pregunto también a las dos. ¿Encuentran ustedes un caso que llega por la piel y descubren que tiene artritis o que tiene artritis y que en realidad es una afectación psoriásica que el propio paciente puede desconocer? ¿Esa relación lo encuentran en sus consultas? Nosotros mucho. Nosotros a partir de eso siempre hacemos, pues en el interrogatorio se le pregunta si tienen dolores, si padecen de dolores,
Bueno, pues un tanto por ciento bastante elevado contesta que sí y hay que descartar entonces ponemos una consulta al servicio de reumatología que nos confirma. Y me imagino que Noemí tú también, ¿no? Nosotros muchísimo, en especial hay una gran ignorancia aún de los diferentes tipos de psoriasis cutánea. Yo creo que la población en general asume que la psoriasis es solo las placas en los codos y las rodillas. Y cuando vienen por un proceso articular, nosotros hacemos mucho hincapié, hay algunos datos que luego hablaremos que nos pueden orientar más hacia un tipo de artritis psoriásica, y hacemos mucho hincapié si hay afectación psoriásica cutánea, y muchos te dicen que no, y cuando hacen la exploración encuentra, y entonces los derivamos al dermatólogo para que nos confirme el diagnóstico de psoriasis cutánea. O sea que podemos encontrarnos ahora mismo con alguna persona que nos esté escuchando que tiene una psoriasis más o menos importante, que puede derivar en una artritis y desconocer esa relación, ¿no? Puede. Y en ese caso habría que decirle, si me permiten, a los pacientes de psoriasis que tengan una psoriasis calculada, que en el momento en que tengan una mínima sospecha de que tienen un problema articular, que acudan a sus consultas, ¿no? Exacto. Totalmente. Sí. De acuerdo, porque es muy importante además, porque el paciente a veces, pues que los dolores no los relaciona con su enfermedad de la piel, él solo conoce que tiene una enfermedad de la piel, que es fea, que le molesta y demás, pero los dolores no los relaciona, a menos que el médico le oriente y le diga, tiene dolores, le duele a usted, le duele por las mañanas, le duele, entonces a partir de ahí viene ya... Acaban encontrando la relación. Bien, claro, es importante lo que ustedes han planteado, esta frontera, digamos, de los 15 años, porque nosotros en la asociación encontramos a asociados que hace 15 años, digamos, perdieron toda esperanza y ya prácticamente no van a las consultas y siguen utilizando medicamentos de antaño, ¿no? Nosotros siempre desde la asociación intentamos decirles que es hora de que vuelvan a llamar a la puerta de los especialistas, porque en términos de calidad de vida se puede notar, ¿no? Eso es fundamental. Y volviendo a lo de antes, también tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje que no es despreciable, donde a lo mejor el proceso articular aparece años antes de que aparezca la afectación cutánea. En eso tiene mucha importancia los antecedentes familiares. Entonces, toda persona que tenga un familiar directo, como es un padre, un hermano o un hijo, con una psoriasis y una afectación articular, no debe pensar que seguro no es de psoriasis, porque en muchos de esos casos es la primera manifestación de una psoriasis. Claro. Entonces, es importante la coordinación entre las dos áreas, dermatología y reumatología. ¿Se produce habitualmente, desde ustedes, en contacto directo cuando encuentran un caso que pueda ser de uno u otro? ¿Sí, no? Esa coordinación. Hay una relación perfecta. Pero no existe, digamos, oficialmente, no existe llamémosle una consulta única donde se ven periódicamente, sino que es una pura comunicación entre ustedes, ¿no? Yo sé que en algunos hospitales tienen, no es una consulta única, pero sí que a lo mejor ponen a los pacientes el mismo día con vistas a que puedan consultarse los tratamientos, pero lo que sí existe muy buena relación, que además eso se ha ido incrementando en los últimos años, en los cuales basta con levantar un teléfono, llamamos al dermatólogo, tengo una duda de este paciente, y al contrario, a lo mejor la afectación cutánea prima menos que la afectación articular a la hora de poner una terapia u otra. Es curioso cuando se analizan la batería de medicamentos que ustedes utilizan, que por ejemplo el metotrexato, que es más conocido desde hace muchísimo, sigue siendo muy vigente y ustedes lo utilizan frente a nuevos tratamientos que llegan, ¿no? Es decir, a veces llama la atención ese, uno dice, bueno, si hay nuevos ya el antiguo no servirá, pero sin embargo el metotrexato, por ejemplo, que es uno de ellos... para nosotros sigue siendo muy útil. Y no tiene que tener miedo el paciente cuando ustedes se lo recetan, ¿no? Es una medicación utilísima que se maneja bien, barata, ahí no hay ningún problema económico y la verdad es que es muy útil tanto en la artritis como en el psoriasis cutáneo. Probablemente el antes y el después del tratamiento empieza con el metotrexate, más que con los nuevos fármacos, que han sido un cambio espectacular, pero lo que realmente empezó a cambiar la calidad de vida de la mayoría de los pacientes fue el uso del metotrexate. Porque, como bien ha dicho ella, es un fármaco accesible a toda la población, es un fármaco que tenemos una larga experiencia porque ya se utilizaba en otras enfermedades, acerca de lo que son efectos secundarios, sabemos cómo controlarlo, no se puede utilizar en toda la población, pero tiene unos casos seleccionados, hay que llevar un control, pero es un fármaco muy seguro y muy útil. Claro, cuando ustedes se enfrentan a esto, yo quería también preguntarle, cuando el paciente se sienta, un hombre o una mujer joven que tiene una psoriasis avanzada, que tiene problemas articulares,
hay un problema superior al propiamente médico, puede ser psicológico, ¿no? Puede haber desarrollado un problema de autoestima, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahí también ustedes tienen un trabajo secundario, ¿no? En el sentido de no solo hablar del tratamiento que sea, sino de explicar al paciente un poco a lo que se enfrenta, ¿no? Porque es una patología que, bueno, te acaba determinando tu comportamiento, ¿no? Yo no sé si a la doctora dermatóloga le pasa lo mismo. A nosotros es más el proceso contrario, es un proceso de desmitificación, porque el paciente que nos llega a la consulta articular viene con mucho problema psicológico por la afectación cutánea que muchas veces sufren desde la juventud temprana. Entonces hay que intentar hacerles ver que puede llegar a tener una calidad de vida perfecta como cualquier otra persona que no tenga una psoriasis, que hay tratamientos que mejoran no solo la afectación articular, que es quizás más limitante real, pero menos limitante en el ámbito psicológico. Y no sé si es lo mismo que les pasa a los dermatólogos. A nosotros les afecta mucho la enfermedad de la piel, que le vean su piel, eso no lo tolera ningún paciente. O sea, a todos les resulta molesto, tienen manchas en la piel, quítenme las manchas de la piel. Ellos los dolores son capaces de llevarlo, pueden estar sentados, pero que tú les digas, es que no puedo salir, es que yo no puedo mantener una relación, es que cómo me voy a desnudar así delante de una pareja, yo no puedo estar así, les afecta muchísimo. Claro. Sí, en función de la edad, del momento de la vida, pero del puede ser momento muy de la determinante, vida. claro. Se levantan de la misma asiento de la consulta, se levantan y todos miran a ver si van dejando escamas, es una cosa, les aterra. Sí, francamente... otra cosa que también quería plantearles dentro de este esquema que estamos viendo, porque tiene usted razón, doctora Beguines, la piel es nuestra tarjeta de presentación social, es lo primero que interrelacionamos con nuestros semejantes. Cuando esto se supera, cuando el paciente entra en un proceso de tratamiento, el que determinen los especialistas, va mejorando, hay un problema añadido que muchas veces se nos plantea en la asociación, que es el respeto al tratamiento, es decir, un tópico por la mañana, por la tarde, por la noche, ducharse, ponerse, etcétera, acaba siendo cansado, ¿no? Acaba siendo realmente terrible y estoy seguro que ustedes habrán encontrado con pacientes que le reconocen con toda sinceridad o con media sinceridad, que el médico impone y dice que no me lo pongo, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esto? Hay que explicarle muy bien al paciente que parte de su tratamiento incluye todas esas cosas incómodas, todos sus tópicos, tiene que ponerse cremas, no le queda otra, aunque sea cremas hidratantes, es suficiente. El psoriasis da una piel muy seca, necesitan pues mayor hidratación que los demás y aprenderle, mire, esto es necesario. Aparte, va a llevar usted un tratamiento que le va a ayudar a curarse, a mejorar, pero para mejorar el aspecto de esa piel tiene, y es verdad que muchos enfermos les cansan, claro, con tratamientos como los que hay hoy en la actualidad, que dejan de ponerse todo tipo de cremas, se desnudan y se ven normales, pues es que ellos mismos dicen, no, yo lo que quiero es algo que a mí no tenga yo que ponerme crema, llevo desde los 18 años poniéndome crema, ya no quiero más crema. Sí, hay alguno de los documentales que nosotros hemos visto, una mujer joven que dice, me tengo que poner 2 horas antes de salir a ducharme, a cambiarme, dice, y cuando toca la de salir ya no tengo ganas, ¿no? Porque prácticamente se ha consumido psicológicamente casi. Y antiguamente los tratamientos tópicos que había, pues eran mucho a base de alquitranes, el olor era impresionante, la ropa manchada, el olor, meterte en una bañera que olía a petróleo, que no querían, todo eso ha cambiado hoy muchísimo. Incluso los tópicos son más estéticos, más cosméticos. Y yo creo que en parte no es solo por lo engorroso de los tratamientos, es por lo poco efectivo. Probablemente si a un paciente que tiene la piel le provoca un cuadro psicológico tan importante, le ponemos un tratamiento que va a ser engorroso de poner, pero que va a ser efectivo al 100%, muchos de los pacientes no lo dejarían. La mayoría de los tratamientos tópicos en una psoriasis severa pues mejoran, pero a lo mejor mejoran un 20, un 30%, corrígeme si me confundo, y entonces los pacientes lo abandonan sobre todo por eso, porque últimamente, por lo menos en la experiencia que yo tengo con la artritis psoriásica, los tratamientos sistémicos que toman, tanto ya sean por pastillas, ya sean subcutáneos o sean intravenosos, la mayoría de los pacientes no los abandonan. Es más, hay pacientes que a veces incluso nos ocultan efectos secundarios para que no les retiremos el fármaco, y es una cosa grave. Pero hay que estar muy pendiente de eso porque a veces han tenido un cuadro infeccioso, que muchos de ellos hay que suspenderlos temporalmente, y el paciente te oculta eso para que no les retires ese tratamiento. Hay un momento importante, cualquier persona
informada en artritis psoriásica o en psoriasis, que es la llegada de los tratamientos biológicos, que cada vez que ustedes comparecen ante los pacientes, pues lógicamente se les demanda, y el biológico, pues digamos que hay un antes y un después, ¿no? Antes la doctora Garrido hablaba de que al principio, pues incluso pacientes que llegaban casi en silla de ruedas se acababan yendo andando a su casa como un descubrimiento, ¿no? Estamos en un mundo donde parece que el biológico se impone. ¿Realmente son tan determinantes como se está diciendo los biológicos, tanto para reuma como para derma? En mi experiencia personal son totalmente determinantes, es un antes y un después. Es como si llega y te toca la lotería. Claro, decía la doctora Garrido que un tratamiento mejorabas casi un 20% con mucha suerte, intensidad, con un biológico pues... Al 100, o sea, es pasar bueno, el psoriasis tiene una medida, pero digamos que si está afectado el 80% de tu cuerpo, en 2 meses tu cuerpo no tiene una placa de psoriasis. Nadie te pregunta, oye, ¿qué te pasa ahí? Ni te miran, ni nada. Es una bendición. Ustedes tienen experiencia, antes incluso que los dermatólogos, los reumatólogos con los biológicos, realmente sigue esta tendencia, ¿no? Realmente sí. En el caso de la artritis psoriásica, depende de la artritis psoriásica, tiene varias variantes. Entonces hay las formas que afectan a la columna, ahí sí que hay un antes y un después, porque no teníamos otro fármaco que fuera realmente efectivo. En el caso de cuando la afectación es de las articulaciones de las manos, los pies, por ejemplo, el metotrexate consigue mejorías que son equiparables a muchos biológicos. Entonces ahí no serían tan imprescindibles, pero en las formas que afectan a la columna vertebral es que no teníamos nada más que antiinflamatorio y era una mejoría muy parcial. Claro. Asumimos entonces claramente el biológico, es de suponer que los laboratorios farmacéuticos seguirán evolucionando, pero ahora mismo el biológico tiene un problema más ahora en la situación de crisis, que son muy caros y que por lo tanto los gerentes, pues seguramente de los hospitales también les estarán diciendo a ustedes hasta dónde puedan llegar, que sean cuidadosos con la especificación de cada paciente. ¿Esto realmente tenemos que preocuparnos los pacientes de la situación de crisis con los biológicos, o ustedes siguen teniendo capacidad y libertad para que cuando consideran que un paciente realmente lo necesita se le pueda administrar? Particularmente yo no tengo libertad para prescribirlos. Es decir, yo puedo tener una indicación, el paciente tiene que reunirme unos requisitos previos, el psoriasis ha de ser moderado o grave. Y reunir toda una serie de requisitos para iniciar un tratamiento con el biológico. No lo puedo poner paciente que llega por primera vez a mi consulta, tiene un psoriasis, 3 placas, yo le pongo a usted esto y como nuevo. No, precisa pasar antes por otro tipo de tratamiento sistémico. Ya a fallos de esos tratamientos sistémicos anteriores, como puede ser el metotrexate o la ciclosporina, en el caso del psoriasis cutáneo, pues entonces ya, si no ha mejorado, entonces ya puedo prescribirlo, indicarlo más que prescribirlo, es una indicación. Y luego, posteriormente, ya se me admite, pues sí, se le puede poner a este paciente un biológico y ya se inicia el tratamiento con el biológico. En el caso de la artritis es similar. Lo que pasa es que no solamente, eso tiene una parte negativa y una parte positiva. Verá, todo el mundo puede pensar que no existe una parte positiva, y es que nos está ayudando a ver qué ocurre en pacientes que ya estaban en remisión, es decir, que estaban perfectos durante 1 año o 2 años, en poder disminuir la cantidad de fármaco que se le pone, porque antes eso no nos lo planteábamos. Es decir, si el paciente estaba bien y llevábamos años que estaba mal, ese fármaco se lo dejábamos de forma indefinida. Con la presión económica que tenemos actualmente, estamos buscando medidas para a esas personas que están bien, alargarle el fármaco. Y eso es positivo en cuanto a que el fármaco no deja de ser un tóxico y tiene unos efectos secundarios. Tiene efectos secundarios a corto plazo que conocemos y manejamos, pero también tiene efectos secundarios a largo plazo, muy a largo plazo, que desconocemos. Sí, claro. Entonces eso nos está ayudando también, o nos está haciendo recapacitar a la hora de intentar utilizar el fármaco a la menor dosis efectiva posible y el menor tiempo necesario, sin llegar a dejar de utilizarlo. Por supuesto, cuando el paciente es un paciente que tiene una afectación severa, yo creo que ahí el paciente no tiene por qué preocuparse, porque nos tenemos que preocupar el reumatólogo o el dermatólogo de luchar por ese paciente, que nos cuesta más que nos costaba antes, pero a ese paciente se le va a poner. Lo que pasa que a lo mejor sí es cierto que si antes pedíamos esa prescripción, pasaban, porque normalmente hay unas comisiones, pasaba el paciente a la comisión y al tercer día se le estaba poniendo el fármaco, a lo mejor ahora pues tarda un poco más. Claro, lo importante es que se respete las indicaciones, ¿no?, del laboratorio de tiempo de estancia, es decir, que sobre todo está indicado en pacientes que tengan un psoriasis moderado o grave. Un paciente con un psoriasis leve no tiene indicación de biológico.
Porque es que, claro, esto se oye, si algo me lo quita, pues yo voy. O te dicen, porque esto no es una medicación que se pueda comprar en farmacia, porque algún paciente viene y dice, bueno, pues yo lo pago. Yo, da igual, pido un préstamo, lo que sea. No se prescribe, es una medicación de control hospitalario. Porque estamos hablando, como muy bien ha dicho la doctora Garrido, de medicaciones que tienen sus efectos secundarios, que necesitamos unos controles analíticos, un seguimiento del paciente con muchas pruebas previas a ponérselo, porque hay que hacerle antes todo un screening para saber que no tienen infecciones, que no tienen... y después, una vez puesto, tienes que seguirlo, porque esos efectos secundarios que a corto plazo podemos saber cuáles son, pero a largo plazo no, y los tenemos que tener ya controlados de por vida. Sí, de todas maneras es de esperar que la investigación farmacéutica y el desarrollo pues acabemos teniendo más biológicos y más baratos, ¿no? Sí, eso sí, sobre todo más baratos. Que aspirar, ¿no? Es de suponer que siguen saliendo. Por lo tanto, los pacientes demandamos, lógicamente, desde Acción Psoriasis, demandamos que aquel paciente que a juicio de los doctores lo necesite, pues se le prescriba, como es lógico, ¿no? Aparte de esto, doctoras, hemos hablado del factor psicológico, hemos hablado del factor económico, de la crisis cuando se llega a los hospitales y de la propia prescripción. ¿Hay algún otro factor que ha de tener en cuenta alguien que se enfrenta a la enfermedad? Factores de tipo más económico, por ejemplo, también numerosos miembros de Acción Psoriasis nos dicen que lo que no es de farmacia, hablo de geles, de cremas hidratantes, etcétera, en realidad suma su costo al mes y acaba siendo realmente importante, ¿no? ¿Hay alguna manera de abaratar estos costes? ¿Qué se puede hacer en esto? Eso creo que compite más a mí que a la doctora Garrido, puesto que no hay forma de solventar eso. O sea, se procura decirle, pues bueno, muchas veces cuando una persona, porque no tiene recursos económicos para comprarse cremas, que a lo mejor son cremas no tratantes, sino simples cremas hidratantes, que le mejoran pues su calidad de vida, ¿no? Procuramos, pues mire, una vaselina, procurar siempre que el paciente tenga alguna crema que poder ponerse y demás, pero es imposible, ni los geles de baño, ni los champús, ni todo lo que lleva además los champús que se le pueden prescribir a través de la Seguridad Social, pues no resultan cosméticamente bonitos para una chica que tenga una melena. Es que yo me lavo el pelo, a mí se me queda todo pegado, yo esto no, y los otros champús me cuestan dinero, y eso es imposible, no hay forma de abaratar eso, y es verdad, es un capítulo importante también. De todas maneras, doctora, desde el punto de vista articular, entiendo que el sobrepeso, etcétera, es algo negativo y que ustedes también tienen que contribuir a que el paciente, si tiene un problema de rodillas, por ejemplo, pues lógicamente el sobrepeso le perjudica. O sea que... No solo el sobrepeso, de hecho ahora se está, sobre todo en estos 2 últimos años, estamos haciendo mucho hincapié en el riesgo cardiovascular. Los pacientes con artritis psoriásica y con psoriasis tienen más riesgo cardiovascular, es decir, cardiovascular me refiero a más riesgo de tener infarto de corazón o infarto cerebral o derrames cerebrales que pacientes con otras enfermedades inflamatorias similares. Es decir, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, ya de por sí, solo por tener la artritis reumatoide, tiene más riesgo de padecer un evento cardiovascular que un paciente sano. En el caso de la psoriasis, además, se ha visto que ese riesgo es mayor inclusive que en los pacientes con artritis reumatoide, porque se ha visto en estudios de cohortes grandes, es decir, donde se han estudiado a lo mejor 600, 700 pacientes en distintos sitios, algunos en Europa, otros en Canadá, se ha visto que esos pacientes tienen más una cosa que llamamos el síndrome metabólico, es decir, que asocian una mayor obesidad abdominal, una mayor diabetes mellitus, un mayor índice de hipertensión arterial y todo eso asociado a su enfermedad inflamatoria, porque no podemos olvidar que la psoriasis y la artritis psoriásica es una enfermedad inflamatoria y como tal afecta también a los vasos sanguíneos, puede generar un aumento de esos eventos cardiovasculares. Por eso hacemos muchísimo hincapié en que controlen el peso, en que hagan una vida saludable, que hagan ejercicio de forma regular, ya no solo por el dolor articular, sino por todos esos eventos que pueden venir asociados. Luego también muchas formas de comunicación que tenemos en la asociación, por redes sociales, etcétera, hay pacientes que se atreven a decir, deja el chocolate porque a mí me afecta, y otro dice, pues a mí me viene bien el chocolate, y más tarde te dice el zumo de naranja o lo que sea. Es decir, cada uno, digamos, que ha articulado psicológicamente su relación con la enfermedad y lo asocia, por ejemplo, a alimentación, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de validez le dan ustedes a este tipo de expresiones? Hoy en día no tiene importancia la alimentación ha de ser
una alimentación sana. Además, como ha dicho la doctora Garrido, formando parte de un síndrome metabólico, más que nunca una alimentación sana, natural, con todos sus alimentos normales. No hay ningún alimento en particular que ponga peor el psoriasis o lo mejore, ¿no? O lo empeore. La calidad de vida. No existe. Eso. Que luego a lo mejor algún paciente particularmente dice, pues mire, cuando tomo chocolate a mí me pica más. Bueno, pues puede ser porque lleva histamino-liberadores, pero no porque en sí empeore el psoriasis. ¿Lo mismo? Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que no hay ningún alimento prohibido, pero lo que hace falta es tomarlo de forma equilibrada. No hace falta que uno deje los dulces, pero no se puede comer solo de dulces, por ejemplo. Vamos a dar enseguida paso a Ana para conocer las preguntas que nos han hecho durante el desarrollo de este programa, pero no quería dejar de preguntarles, respuesta rápida, por favor, por la psoriasis infantil o la artritis infantil, que me parece especialmente complicada, porque digamos que complica todo el desarrollo familiar. ¿Hay alguna especificación que tengamos que tener en cuenta con psoriasis infantil o artritis psoriásica infantil? Con psoriasis infantil, curiosamente, el niño lo lleva mucho mejor que el adulto. El que lo lleva mal son los padres. Eso quería escucharlo, doctora, sí. El niño lo lleva, el psoriasis infantil para nosotros no es problema, porque los niños lo llevan muy bien. Yo tengo niños con tratamiento biológico, en el único que tiene indicación para infantil, y la verdad es que está muy bien, pero el niño lo lleva muy bien. El niño no tiene noción de que tiene una enfermedad. En el caso de la artritis idiopática juvenil, el tipo con psoriasis, lo más importante es que los padres no lo dejen. Es decir, ante un niño que tiene psoriasis y dolor articular hay que acudir rápidamente, porque la tardanza en iniciar un tratamiento adecuado puede tener repercusiones para la vida adulta de ese niño. Puede crecer más una pierna que otra, pueden aparecer trastornos en el desarrollo. Entonces, lo más importante es acudir al especialista. Una vez que ya está en el especialista, se pondrá el tratamiento adecuado. Pero los niños tienden a minimizar todo, entonces ahí tienen que estar muy alerta los padres. Sí, para normalizarse. Muy bien, pues si les parece, vamos a dar paso ya a la voz de los usuarios que a través de redes sociales, Twitter, Facebook, de nuestra propia página web, han contactado con nosotros. Nuestra portavoz, como les dije al principio, será nuestra compañera Ana Oliva, que es la directora de comunicación de Acción Psoriasis. Así que, Ana, cuéntanos cuáles son las inquietudes de los usuarios. Adelante. Pues hay muchas preguntas que nos han hecho llegar a través de Facebook y Twitter, muchos pacientes. Empezaremos por Alberto, en relación a lo que estabais comentando ahora. Tiene una duda porque dice que él tiene artritis psoriásica y su pareja tiene psoriasis. Él nos pregunta si tiene más posibilidades sus hijos de desarrollar psoriasis cuando los tenga. Realmente sí. Realmente un 40% de los pacientes con artritis psoriásica, o incluso un poquito más, tienen antecedentes familiares. Es decir, no tiene por qué aparecerle seguro, pero tienen más posibilidades de padecer una artritis psoriásica o una psoriasis cutánea que... Tiene más posibilidades. Que alguien que no las tenga. Después hay muchísimas preguntas y dudas sobre diferentes tipos de tratamientos. Algunas los habéis comentado, pero por ejemplo David nos pregunta sobre los biológicos. Habéis hablado ya durante mucho tiempo, pero los efectos secundarios dice que si son peores que otros tipos de tratamiento. Bueno, el temor de mucha gente, ¿no?, ante los biológicos. Depende de ante qué tipo de tratamiento. Si comparamos el biológico con tomar un paracetamol, tiene más efectos secundarios, pero todo hay que poner el riesgo-beneficio y haciendo un screening previo adecuado y poniéndole el fármaco a quien lo necesita, por supuesto con creces superan los beneficios a los riesgos. Hay riesgos de infecciones, hay riesgos de que aparezcan incluso algunas enfermedades tumorales, aunque cada vez se hacen estudios más grandes y eso no está muy claro. En algunos de los biológicos hay más riesgo de eventos cardiovasculares, pero realmente el riesgo con el beneficio supera con creces el beneficio. Realmente con las revisiones a los que se lleva, con el cuidado que los tratamos, los análisis que le hacemos, hombre, puede aparecer un efecto secundario indudablemente siempre, pero aparece muy poco, estamos sobre ello, o sea, estamos... El problema con el que nos encontramos, lo ha comentado antes la doctora Garrido, es que a veces los enfermos no cuentan los síntomas de esos efectos secundarios, porque no quieren que les quiten esa medicación. Entonces, cuando un paciente te dice, ¿ha estado usted? ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Sí, estupendamente. Yo, no, sí, muy bien. ¿No ha tenido fiebre? Y el acompañante le dice, ¿tuviste 3 días fiebre? Ha tenido fiebre, pero no te lo cuentan. Es que ese es el problema. O sea, lo importante es esa relación franca que decimos. Hay que tener paciente... una relación franca porque tenemos medios y a veces no hay
se retira el medicamento de una forma temporal, luego la medicación puede volver o tratar ese efecto secundario. Claro. Respecto al tiempo y a los diferentes tipos de tratamientos, también hay muchas preguntas. José Miguel dice que tiene 43 años, que tiene psoriasis de los 25, que ha estado tomando ciclosporina y pregunta si solo se puede tomar durante 6 meses, si hay algún tiempo limitado, porque dice que le han ido rebajando la dosis y que vuelve a tener brotes. Entonces, bueno, está preocupado sobre durante cuánto tiempo seguido puede tomarse la ciclosporina. Es una medicación, es un inmunosupresor, por ejemplo, es una medicación que la toman todos los enfermos que tienen un trasplante de órganos, lo toman a lo largo de toda su vida. Curiosamente, los enfermos de psoriasis te dicen, ¿y a mí por qué me baja la dosis si me vuelve a aparecer? Porque me la quita. Bueno, necesitan mucho más dosis que lo que es el trasplante. Y como toda medicación, pues cuando lleva un tiempo, conviene que hagan algún tipo de descanso. Por eso le ajustarán la dosis e intentarán encontrar la dosis mínima eficaz para mantenérsela. Sí, pero puede estar hasta un periodo de 2 años, luego se hacen descansos, se pone otro sistémico y se vuelve a la ciclosporina. Chey nos pregunta por los pubas, si hay algún tope, si puede llegar a ser peligroso para la piel. Bueno, siendo yo dermatólogo, tengo que decir que los rayos UVA sí son peligrosos. Esto es con un control muy especial, siempre igual que con los biológicos he dicho, a estos pacientes que sometemos a pubas, les sometemos a unos reconocimientos muy minuciosos de su piel, porque lo que les puede aparecer más que nada son lesiones debidas a los rayos, lesiones en piel, a veces incluso lesiones tumorales, pero les tenemos muy sometidos a eso y sí se pueden. Si no han tenido y no tienen antecedentes de cáncer de piel ni nada, el puba es una bendición. Miguel comenta que él en verano se encuentra mucho mejor, gracias al sol, gracias a la playa, que lleva 3 años que cuando empieza a entrar el frío nota que la psoriasis le empeora, que le molestan las rodillas, que le duelen. Dice que si es debido a la psoriasis y que si hay algún tipo, que se puede hacer algo más en invierno para contraatacar estos problemas, este malestar. Lo principal, que acuda a un reumatólogo para que vean si ese dolor articular está relacionado con la psoriasis o no. El que uno tenga una psoriasis y dolor articular no siempre está asociado, puede que tenga una artrosis o que tenga una gota o que tenga otra patología que no sea directamente relacionada con la psoriasis. En el caso de que esos dolores articulares estén relacionados con la psoriasis, con respecto al cambio de tiempo, bueno, se ve una mejoría quizás en parte por el sol, pero también por el estrés. En verano normalmente estamos de vacaciones, hay menos estrés y la psoriasis es una enfermedad que empeora mucho con el estrés. Entonces por eso muchas veces en invierno empeora tanto el cuadro cutáneo como el cuadro articular, pero lo que tiene que hacer es que le valoren y le pongan un tratamiento adecuado. Pregunta por la criología también, Miguel. ¿La criología? Como tratamiento. ¿Relacionada con el frío? Realmente Entiendo no hay que ningún estudio serio hecho a doble ciego que indique que eso mejora por lo menos la parte articular. De acuerdo. Sobre cuero cabelludo también hay alguna pregunta. En concreto, Roberto dice que tiene 39 años, que tiene psoriasis desde los 8 y que hace unos meses retiraron el producto que él usaba desde siempre para el cuero cabelludo. Está empezando a salirle placas en la cabeza y pregunta si podéis recomendarle alguna cosa para estar mejor como estaba antes. Que acuda a su dermatólogo. Sí han retirado algunos productos que tenían alquitranes y demás en verano, pero hay muchísimos productos para el psoriasis de cuero cabelludo, y muy efectivos. Que acuda al dermatólogo, él le indicará cuál. Sobre uñas también tenemos algunas preguntas. Vicens Martínez nos pregunta qué se puede hacer, qué es lo más eficaz porque tiene muchas molestias. Si lo que tiene es dolor ungueal, es que muchas veces confundimos el dolor de la uña con el dolor de la articulación que hay debajo de la uña, que es una afectación muy típica de la artritis psoriásica. Entonces eso tiene que valorarlo el especialista para ver si lo que le duele es realmente la uña o lo que le duele es la articulación, porque el tratamiento, aunque es similar, se utiliza un fármaco sistémico, las dosis muchas veces no son iguales. Entonces lo primero que hay que ver es qué es lo que le está provocando ese dolor. Y Raquel pregunta si es bueno pintarse las uñas o no. Dice que las tiene punteadas y si que... tiene lo que se llama un pitting, si son pequeños puntitos en la piel, sí se las puede esmaltar, no tiene ningún problema en esmaltar las uñas.
el psoriasis ungueal responde muy mal a los tópicos ungueales. No hay ningún tópico capaz de mantener una uña perfectamente sana. Hay que recurrir siempre a los sistémicos. Y depende del grado de afectación, porque puede ser un simple punteado, como si hubiéramos clavado alfileritos en la lámina ungueal y dejáramos esos agujeritos, eso se llama un pitting. Ese es más fácil de disimular y demás, que si tiene ya unas uñas hipertróficas, grandes, deformes, que también puede haberla, que debe ser el problema de este chico. Sobre artritis, bastantes preguntas también. Rocío nos dice que acaba de quedarse embarazada, que le han retirado los biológicos y que qué puede hacer ahora mismo para tratar su artritis durante el embarazo. Realmente, durante el embarazo hay que retirar los biológicos, no porque hayan demostrado una que sean teratogénicos exactamente, pero sí que se ha visto que esos fármacos no se han utilizado ni se han hecho ensayos clínicos en pacientes embarazadas, entonces ante el riesgo se retiran. Si existen brotes de inflamación articular, se pueden utilizar los corticoides, que son seguros, e incluso se puede utilizar la cloroquina, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un fármaco que se ha demostrado que es seguro en el embarazo en otras patologías reumatológicas como el lupus eritematoso. Un fármaco con mucha menor potencia, pero si tiene un brote articular, pues tendrá que acudir a su especialista para que le trate esos brotes para que no esté con un dolor intenso, porque los fármacos biológicos ni los antiinflamatorios se deben utilizar durante el embarazo. Roy nos pregunta también que qué síntomas pueden alertar a una persona con psoriasis de que puede desarrollar artritis psoriásica. La artritis psoriásica tiene como dos vertientes bien separadas. Una que es la que afecta a la columna, entonces tiene que estar alerta cuando aparece un dolor en cualquier parte de la columna, no tiene que ser en la zona lumbar, tanto desde el cuello, la zona dorsal o lumbar, que típicamente le despierta por la noche. Es un dolor que empeora cuando el paciente está relajado, le obliga muchas veces a levantarse a las 5 o 6 de la mañana porque el dolor es intenso y cuando camina 10-15 minutos el dolor mejora. Y luego la otra parte, que es una afectación articular, hay una forma que afecta a las manos y a los pies, que se inflaman, se llenan como de líquido, es decir, pierden las arruguitas pequeñas que existen en los dedos, tanto en las zonas de debajo de la uña como en la otra, o incluso otras veces lo que se produce es una inflamación de una rodilla. Es decir, cuando tenga un dolor y una inflamación de una articulación debe acudir siempre. Si el dolor no está acompañado de inflamación, pero se acompaña de un empeoramiento cuando hay un reposo, también es sospechoso de que puede ser de etiología psoriásica. Y Natalia nos pregunta si también, al igual que la psoriasis, la artritis se puede manifestar con brotes, si también tiene un componente importante, el componente emocional. Normalmente la artritis psoriásica se manifiesta en brotes, que no tienen por qué ir acompañados de los brotes cutáneos. Una persona puede estar de la piel perfectamente y mantener brotes continuados de psoriasis articular. Y el estrés la empeora, como la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Para acabar ya, Raquel nos dice que tiene 35 años, lleva 10 con psoriasis, que le acaban de diagnosticar artritis psoriásica, pero que no le han los médicos que no le han dado ningún tratamiento, dice ella. Entonces, bueno, comenta que tiene el HLA 2790, que no sabe bien qué significa ese valor, porque según ella, pues hay unos especialistas que le dicen que sí que debería tratarse, bueno, que sí que es importante, otros dicen que no. No sé si se puede... El HLA-B27 es un estudio genético que se hace porque no tiene importancia tanto el valor como que sea positivo o negativo. Las personas tienen HLA-B27 positivo o negativo. Cuando es positivo suele asociarse más a formas de afectación de la columna, más que a las formas de las articulaciones. Y tiene la importancia en el sentido de que esas pacientes que tienen el HLA-B27 tienen los dolores articulares, están más en relación con la artritis psoriásica y por eso habría que tratarlo. Yo lo que me parece un poco raro es que si le han diagnosticado una artritis psoriásica no le hayan puesto ningún tratamiento. Si ha sido un especialista el que le ha diagnosticado... tiene un tratamiento sistémico, perdona, Noemí, a lo mejor tiene un tratamiento sistémico para su psoriasis cutánea. Claro, si tiene para eso sirva sí, para la artritis. Eso sí, si la forma cutánea tiene un tratamiento sistémico, probablemente le hayan dejado ese. Pero si está diagnosticado de artritis psoriásica, debe tener un tratamiento. O bien que lo tenga para la psoriasis cutánea y la articular, o bien para la forma articular.
Nos han quedado por responder muchas preguntas, pero creo que se nos ha acabado el tiempo ya de responder todas las dudas que nos habéis hecho llegar a través de las redes sociales, también a través de mail, incluso por teléfono. Hay gente que nos ha hecho llegar preguntas. No os preocupéis porque las doctoras nos ayudarán para responder las que han quedado y nos comprometemos en las próximas horas a responderlas a través de las redes sociales para que no quede ninguna pregunta en el aire. Muy bien. Antonio. Muchísimas gracias, Ana. Creo que hemos hecho un recorrido amplio por las dudas de los usuarios que se han puesto en contacto con nosotros vía redes sociales. Doctoras, estamos prácticamente ya terminando, son ya las 8 menos 10, nos quedan un par de minutos. Una duda que me asalta después de haberles escuchado: ¿un biológico que se dé para psoriasis puede ser negativo para la artritis o al contrario, mejora siempre? Es decir, ¿un biológico en artritis psoriásica también va a suponer la mejora en la psoriasis? Depende, ¿no? Depende del tipo de biológico. O sea, hay biológicos que sirven para la artritis, no sirven para el psoriasis cutáneo, y hay biológicos que sirven para el psoriasis cutáneo y no sirven para la artritis. O medicación sistémica. La ciclosporina no sirve para la artritis. Sin embargo, el metotrexato sí, por ejemplo. El metotrexato es útil, ¿no? Normalmente, de todas maneras, siempre las dosificaciones del psoriasis cutáneo son mayores, tanto en el metotrexate como en los biológicos. La dosificación nosotros muchas veces es mayor, ha de ser, más cantidad que para la artritis. Generalmente, los tratamientos que son efectivos para la artritis psoriásica lo son para la forma cutánea y no al revés. No al revés. Bien, entendido. Una pregunta muy directa a las doctoras. ¿Son ustedes optimistas de cara al futuro? ¿Tenemos razones para ser optimistas los pacientes? Yo creo que debemos de ser muy optimistas. La crisis pasará, los biológicos estarán ahí y el psoriasis llegaremos a controlarlo, no a curarlo. Yo totalmente optimista porque el tratamiento se tiende hacia la curación. Vamos, no a la curación de quitar la enfermedad, pero nadie piensa, por ejemplo, porque tenga una miopía y lleve gafas, que tiene una enfermedad. Claro. Y sin embargo tiene que utilizar un utensilio. Y lo mismo pasa con la hipertensión arterial. Y yo creo que llegará un momento en que con la artritis psoriásica y con la psoriasis pase lo mismo. Muy bien. Muchas gracias. Creo que es importante, además, al hilo de lo que ustedes acaban de comentar, decir que la psoriasis no tiene curación. Así que no hagan ustedes caso de los agoreros que lo plantean y lo dicen, porque algunas veces son claramente estafas. Y lo importante es ir a la consulta del dermatólogo, del reumatólogo, donde nos podrán orientar claramente. Pues lo dicho, son ya las 8, faltan 9 minutos para las 8 de la tarde. Hemos llegado hasta el final en esta experiencia 2.0 que hemos querido realizar desde nuestra asociación Acción Psoriasis para celebrar este Día Mundial de la Psoriasis y también nuestro 20 aniversario, porque Acción Psoriasis nació en el año 1993. Insisto, quiero agradecer a las doctoras Vejines y Garrido su presencia y por haber estado aquí con nosotros y haberse prestado a este experimento 2.0 que además, insisto, ustedes van a tener dentro de unos minutos disponibles en nuestra web www.accionpsoriasis.org para que puedan verlo, aquellos que lo hayan visto, para que lo recomienden a sus amigos, aquellas personas que tengan psoriasis, porque creo que es interesante y que hemos hecho un compendio en estos 50 minutos aquí de temas muy interesantes que nos pueden ayudar a seguir adelante. Porque nosotros lo que queremos es ser de utilidad. Desde Acción Psoriasis queremos seguir avanzando. Somos un grupo de voluntarios que estamos aquí porque queremos hacernos visibles y recordar siempre a todos que la psoriasis no es en modo alguno contagiosa y sobre todo animar, como ya hemos dicho, a los afectados a que acudan a las consultas de los dermatólogos y los reumatólogos, porque hoy, sí, lo hemos dicho claramente, los especialistas cuentan con alternativas que nos pueden ayudar a mantener nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias, de verdad, a todos. Nos vemos muy pronto.